Muy bien, pues vamos a hacer esta lectura en Santiago capítulo 3, desde el versículo 13. Entre vosaltres hi ha qui sigui savi i docte, que demostri pel bon comportament que obra amb la modèstia que dona la saviesa. Però si dintre vostre us amarga la gelosia i hi coveu la rivalitat, no presumiu ni vulgueu enganyar la veritat. No és pas aquesta la saviesa que baixa de dalt? Perdó, no és una pregunta. No és pas aquesta la saviesa que baixa de dalt. Ans és de la terra, irracional, demoníaca. Perquè on hi ha gelosia i rivalitat, hi ha desordre i tota mena d'accions perverses. En canvi, la saviesa que ve de dalt és, en primer lloc, pura i després pacífica, comprensiva, raonable, plena de compassió i de bons fruits, imparcial i sincera. La collita de la justícia ha de ser sembrada en pau pels pacífics. D'on venen les guerres i les baralles entre vosaltres? No venen de les vostres cobejances violentes que dueu al cos? Covegeu sense resultat, odieu a mort, sou envejosos i no en traieu res. Us baralleu i lluiteu. I tot i així no aconseguiu res, perquè no demaneu. I si demaneu, no rebeu, perquè demaneu malament per malgastar en els vostres plaers. Infidels, no sabeu que l'amistat amb el món és enemistat contra Déu? Qualsevol, doncs, que vulgui fer-se amic del món es fa enemic de Déu. Penseu tal volta que és perquè sí que l'Escriptura diu que l'esperit que ell ha fet habitar en nosaltres arriba fins a la gelosia? Que el Senyor beneixi la seva paraula. Vamos a comentar este pasaje tan rico, inspirador de Santiago. Me gustaría hablaros de la sabiduría de lo alto. Este es el título del mensaje de hoy, la sabiduría de lo alto, que es una forma hebrea, judía, de decir la sabiduría de Dios, ¿no? Cuando Santiago en el capítulo 1 ha dicho que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, entonces explica, ¿qué quiero decir cuando digo de lo alto? Pues del Padre de las luces, del Padre Celestial, ¿no? Entonces, cuando habla de la sabiduría de lo alto, está diciendo la sabiduría de Dios. Y cuando habla de una sabiduría que es terrenal, está hablando de una sabiduría que es mundana, que es muy humana y que a veces es muy demoníaca, ¿no? Aquí dice, aplica estos tres calificativos: terrenal, es decir, mundana; psíquica, es decir, que sale del alma humana, es algo que puede ser de nuestra carne, de nuestra carnalidad como seres humanos, y es demoníaca. ¿Cuál de estas dos sabidurías es la que rige tu vida? Porque en este mundo no aprendemos la sabiduría de Dios, aprendemos la otra. Entonces, a no ser de que nos apliquemos a aprender la sabiduría de Dios en su palabra, al final lo que tiene mucha influencia en nuestra vida es la sabiduría de nuestro medio ambiente, la que flota en este mundo en el que vivimos. Y no, en ningún momento pensemos que vivimos en una campana de cristal y que lo que pasa a nuestro alrededor no nos afecta. No, ¿sabes? Sería un error tremendo pensar que esto no nos influencia, porque sí lo hace. Entonces, el antídoto es la palabra de Dios. Que nuestro corazón esté lleno de la palabra de Cristo, que more en abundante en nosotros y que hablemos entre nosotros con sabiduría de la que nos da el Señor. El Señor Jesús ha sido hecho por Dios un tesoro de sabiduría, Colosenses capítulo 2, ¿no? Él nos ha sido hecho por Dios este tesoro de sabiduría que necesitamos. Y este tesoro de sabiduría, el Señor Jesús, por su Santo Espíritu, lo ha inspirado en la palabra que nosotros
leemos, comentamos e intentamos aplicar a nuestra vida. La palabra de Dios. La palabra de Dios, ya sabéis que Juan capítulo 1 dice que Jesús es el Verbo, es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios eterna, todopoderosa, que ha creado todas las cosas. Pues esta palabra es la que se ha encarnado en Jesucristo. Y esta palabra es la palabra humana encarnada en Jesucristo, se ha plasmado en la palabra escrita. Hay una unidad perfecta entre esta palabra y Jesús como palabra y verbo divino. Hay una unidad perfecta, orgánica, integral, ¿no? Y por otra parte, también no podemos conocer a Dios y a Jesús de mejor manera que a través de su palabra, porque esta es la palabra que Dios nos ha dado para manifestarse a nosotros, para revelarse con V, para darse a conocer a nosotros a través de una palabra humana que podemos entender. Así que Jesucristo es Dios hecho hombre, palabra divina, hecha humana, y esta palabra es a la vez divina y humana, porque la han escrito los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, pero es palabra de Dios. El origen de esta palabra es Dios mismo. Toda escritura, dice, segunda de Timoteo 3:16, un versículo muy importante, nos dice que toda escritura ha sido exhalada por Dios, ha salido de la boca de Dios. La escritura, esto, lo que tenemos por escrito de parte de Dios, ha provenido, su origen primero es el aliento divino que la ha exhalado, aunque después Él haya utilizado a apóstoles y profetas inspirados por su Espíritu, guiados y preservados por Él de error, para que podamos contar con una palabra que es humana, pero divina, con autoridad. Es humana porque Dios ha utilizado a hombres, apóstoles y profetas, pero es divina porque el origen, la autoridad que la ha hecho posible es de Dios. Muy bien, habiendo hecho esta introducción, me gustaría que penséis en una frase bíblica que es muy importante. Como os decía, me gustaría hablaros hoy de la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, para vivir santa y sabiamente en este mundo. No necesitamos, es de las cosas que más necesitamos, pero a veces no lo reconocemos. ¿Qué dice Santiago 1:5? Quien tenga necesidad de sabiduría, que la pida a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproche alguno. Pero muchas veces no pasamos por esta fase. Necesitamos sabiduría, empezamos a discurrir, a reflexionar, o a veces impulsivamente actuamos sin haber pasado por el paso absolutamente necesario de pedir a Dios con humildad que nos dé sabiduría para actuar como es debido. Para vivir santa y sabiamente en este mundo necesitamos la sabiduría de lo alto. No hay otra manera. Humanamente, independientemente de Dios, no lo conseguiremos. Necesitamos la ayuda de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Hebreos 11:6. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin sabiduría tampoco. Sin la sabiduría de Dios no podremos agradar a Dios como deseamos, porque lo haremos torpemente, lo haremos neciamente, y al final con nuestros errores no glorificamos a Dios. Sin sabiduría tampoco podemos agradar a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tener respeto y reverencia, tener temor de ofender a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Y apartarse del mal. Esto lo ha dicho Santiago en el capítulo 1, cuando nos dice al final, fijaros, la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas, es decir, a los necesitados en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la voluntad de Dios, que vivamos en temor de Dios
y que vivamos apartándonos del mal, intentando refrenar, ¿no? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Yo puedo estar diciendo, soy cristiano evangélico, soy una persona espiritual que quiere agradar al Señor, pero si no refreno mi lengua del mal y del engaño, me estoy engañando a mí mismo. Es vano. Todo lo que pueda decir es vano si no refreno mi lengua del mal y no busco a glorificar a Dios a través de una vida coherente que ayuda a los necesitados y que se guarda sin mancha de este mundo. Hermanos, es difícil, es difícil. ¿Os acordáis cuando hubo uno de los muchos vertidos de petróleo por un petrolero que encalló y se partió por la mitad frente a las costas de Galicia? ¿Os acordáis de la terrible palabra, el chapapote? A todos los que colaboraron para paliar en alguna medida ese desastre terrible ecológico, los vestían de blanco y aún se notaba más que el chapapote es negro. Y que cuando te pones allí a recoger, a intentar paliar el mal que se ha cometido, pues esto para mí, ¿no? La ilustración de esas personas, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, intentando limpiar sus costas, porque de ellas viven los mariscadores, ¿verdad? Y eso fue un terrible desastre, no solo ecológico, sino también para la economía de aquella región. Entonces, yo veo un cierto paralelismo bastante evidente entre aquellas personas vestidas de blanco que intentaban recoger lo negro y que cuando acudían a la playa iban impolutos, blancos, para hacerse la foto, pero cuando volvían terriblemente sucios. Y a veces nuestra vida como cristianos en este mundo es muy difícil no mancharse. ¿Qué dijo el Señor cuando dijo a Pedro, es necesario que te lave los pies? Porque ya vosotros estáis limpios por la palabra, pero andando en este mundo te manchas. Es necesario que te lave los pies. Imaginaros la escena, vestidos de blanco, con las botas esas impermeables y recogiendo el chapapote. Pues esta es a veces la figura de lo que nos pasa andando en este mundo, intentando no mancharnos, pero es tan difícil, está todo en un sentido tan corrompido que es difícil librarse de las salpicaduras, al menos, ¿no? Como es difícil que al andar no te salpique todo lo que hay en este mundo. Cuidado, que no estamos hablando, a veces yo puedo estar diciendo esto con una sonrisa en los labios, pero es una cuestión de comunicación. No quiero que penséis que estoy enfadado, pero en realidad el tema que estoy hablando es tan serio que debería decirlo con una cara muy seria. Porque cuando Satanás ve que tú estás con la guardia bajada, que tú has abierto brechas en tu vida para que él pueda entrar con sus mentiras, con su engaño, con su seducción, piensa que cuando el Señor dice que la paga del pecado es muerte, es porque es así. Yo me acuerdo de un amigo que teníamos cuando estudiábamos en Francia, éramos vecinos también, y era una excelente persona. Se había criado en una familia cristiana. Estaba estudiando teología para ser misionero, para ser pastor. Y después de casarse, de ser un hombre felizmente casado, los conocíamos bien porque éramos vecinos. Y éramos muy amigos y convivíamos. Y entonces ya cuando nosotros volvimos a Cataluña y ellos se quedaron allí, aún así nos hemos seguido viendo, ¿no? Y este querido hermano, en un momento de guardia baja, entró en relaciones íntimas con otra hermana de la iglesia, ambos casados, ambos con hijos. ¿Sabéis lo que es esto? Muerte. Muerte para él, muerte para su familia, muerte para la otra familia, muerte para sus padres. No digo que los hayan condenado a muerte, ¿eh? Digo que lo que ha traído esto es realmente destrucción. Ha sido una tragedia, hermanos.
hay cosas que el mundo realmente minimiza. Dice, esto no es tan grave, esto no es tan importante. Pero nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte y que trae ruptura, destrucción, sufrimiento, dolor, vergüenza, mal testimonio. Es así, hermanos, estoy hablando de un tema que es terriblemente serio y que pasa. Estas cosas pasan. Y realmente deberíamos evitarlo a todo precio. Porque queremos vivir para la gloria de Dios, queremos vivir en este mundo, aunque esté negro como el chapapote, queremos vivir en este mundo de una forma santa y sabia, y que nuestra vida sea para la gloria de Dios, y queremos ser sal y luz en este mundo, queremos ser de bendición para otros. La sal preserva de la corrupción, de que los alimentos se pudran, ¿no? Y la luz disipa las tinieblas, nos permite andar aunque haya oscuridad. Y esta es nuestra misión como hijos de Dios en medio de una generación torcida y perversa. Haciendo la palabra de vida, debemos ser como antorchas en este mundo. Debemos iluminar para que otros puedan conocer al Señor. Por eso os decía, sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin sabiduría de Dios tampoco le podremos agradar. Este texto, como os decía, nos habla de dos clases de sabiduría. ¿Cuál de ellas es la que impera en tu día a día? ¿La sabiduría del Señor? Ya veremos cómo es. ¿O la sabiduría terrenal que brota de tu alma, de tu carne? Esta sabiduría que tan fácilmente es inflamada por el demonio. Porque aquí habla de una sabiduría terrenal, psíquica y demoníaca. Así, con estas tres palabras la califica. Sabiduría de Dios o sabiduría de aquí abajo. Terrenal, mundana, carnal, demoníaca. ¿Con cuál de ellas vives? Te voy a poner unos ejemplos. Voy a tirar de frases hechas del refranero. ¡Ay! Piensa mal y acertarás. Búscalo en la Biblia. Búscalo en la Biblia. ¿Verdad? Lo que dice la Biblia es que pienses en todo aquello que es bueno, que es noble, que es digno de alabanza, que es digno ¿no? del Señor, ¿no? A todo aquello que te edifica. Te voy a decir otra frase. Ah, mira, o sea que te han hecho esto, ¿no? Pues si a ti te han dado fuerte, tú más fuerte todavía. Pega primero, porque el que pega primero pega dos veces, ¿verdad? La aplicación de la fuerza, de la violencia a las relaciones con tal de obtener beneficio. Pega primero. La ley de la jungla, ¿verdad? Pega tú primero. Otra frase, ¿no? Engaña para ganar ventaja, ¿verdad? Muchos de los negocios, de las personas que han hecho dinero fácil y rápido, vivimos en un país que era la cultura del pelotazo, el pelotazo económico. No estoy ahora pensando en otras cosas, ¿no? Pero la cultura del pelotazo es, bueno, se compraba lo más barato posible, se edificaba de cualquier manera y se vendía. Y así han hecho fortunas millonarias, ¿no? Nuestro país, a ver, si yo dijera, ¿qué ha pasado en la España que yo conozco desde que tengo uso de razón y memoria, 65 años, para mirar atrás? ¿Qué ha pasado en este país? Yo diría, se ha construido. Se ha construido muchísimo. Hemos vendido nuestro país a cachitos, lo hemos vendido, porque los de primera línea de costa no son de españoles normalmente, algunos hay, pero no son de españoles normalmente. Engaña para ganar ventaja, para tomar ventaja. Algunos parece que tienen como libro de cabecera, en vez de tener la Biblia, tienen El Príncipe de Maquiavelo, ¿vale? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y la moral,
en cuestiones de Estado, ¿no? Como cuando ha pasado todo esto de Ucrania, hablábamos con un político y nos dijo, mirad, las relaciones internacionales no hay moral. A ver, esto está muy cerca de decir, son inmorales, ¿vale? No hay moral. Lo que impera son las razones de Estado. ¿Qué es esto? Es un eufemismo para decir lo que manda, lo que vamos a hacer es pura y llanamente lo que nos conviene, aunque tengamos que pisar los derechos de otros. Así que, queridos hermanos, me gustaría hablaros de cómo se manifiesta la sabiduría de lo alto en nuestras vidas. ¿Cómo debería manifestarse la sabiduría de lo alto en nuestras vidas? En primer lugar, la primera de estas manifestaciones es el conocimiento de Dios. No estoy pensando en un conocimiento teórico de, bueno, pues eso, de leer mucho la Biblia. ¿Qué dice Mateo 7:7? Pues pedid y se os dará, buscad, ¿no? Llamad y se os abrirá. Conocer la Biblia, citarla, eso no es. No estoy pensando. Cuando hablo de conocer a Dios, estoy pensando de una relación personal con Dios muy fuerte, muy auténtica, muy de cada día de tu vida. No solo del domingo, sino de cada día de tu vida. Dios es importante para mí. Le busco, le honro, le adoro, le sigo, le obedezco y intento vivir conforme a la sabiduría que Él me ha dado en su palabra. Porque los tesoros de la sabiduría que están en Cristo están también en su palabra. Esta palabra es la palabra de Cristo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía. Este es el Espíritu que llena toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el Espíritu de Jesús. Por lo tanto, la primera manifestación de la sabiduría es que conozcamos a Dios de una forma personal, con una relación de amor, de gratitud, de fe, de obediencia, y todo por medio de Jesucristo y de su palabra. No os preocupéis, no hace falta ni que vayáis, no os preocupéis, todo bien. Están moviendo materiales, ¿vale? No. Ay, ¿ves? Lo hemos verificado, ¿no? Vale, pues ya estamos tranquilos. Muy bien. Como os decía, hay que conocer a Dios de una forma. Fijaros, ¿por qué en el evangelismo no hay más resultados? Porque si lo que yo hago al predicar el evangelio es transmitir solo un conocimiento, unas doctrinas, unas verdades. El Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿eh? No depende de la perfección del que habla, sino que la voluntad de Dios se cumple a través de la palabra y del que escucha, de la obra del Espíritu en el que escucha. Pero estaréis de acuerdo conmigo que si la persona que habla del Evangelio, para él eso es un conjunto de ideas, de verdades, de teorías, pero que no le han calado hondo al corazón, que su relación con el Señor no es fuerte ni visible, entonces la persona que te escuche puede decir, está muy bien lo que dices, pero tu vida me está transmitiendo otro mensaje. Lo que tú haces habla más fuerte que lo que dices. Cuando hay una vida incoherente, muchas veces esto es lo que pasa, ¿no? Y yo creo que algo que llega al corazón de los demás es cuando tú compartes de corazón a corazón, que realmente el Evangelio es la base y fundamento de tu vida, es lo más importante de tu vida, que la relación con el Señor es viva cada día de tu vida. Y cuando te da oportunidad, tú compartes ese tesoro que has encontrado en Cristo y su palabra. Así que conocer a Dios, como decía el profeta Jeremías, alábese en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme y entenderme. Esto es en lo que debemos alegrarnos y estar satisfechos, ¿verdad? Alábese en esto, en conocerme, dice el Señor. Y también, por otra parte, Jesús nos dejó muy claro que la esencia de la vida eterna es que te conozcan a ti,
dice Jesús, en su oración sacerdotal justo antes de ir a Getsemaní y a la cruz, Él dice, y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, porque esto es la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a mí, porque tú me has enviado. Y esta es nuestra misión, nuestro mensaje. Por el contrario, vivimos en un mundo en que hay muchas personas que dicen, Dios no existe, Dios no ve, Dios no te va a juzgar, Dios no va a intervenir. Dice el necio en su corazón, Dios no existe. ¿Sabéis por qué? Porque no le interesa que exista. Por lo tanto, él intenta borrar esa realidad que es inexpugnable, ¿no? Es inesquivable. Dios está ahí. Dios es el creador y sustentador de todo. La segunda manifestación de la sabiduría es la buena conducta. Mirad, Santiago, el primer versículo que hemos leído, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿De verdad eres sabio y entendido? ¿De verdad tienes la sabiduría del Señor? Pues Santiago te plantea un reto muy claro, perfectamente concretado. Pues demuéstralo con tu buena conducta y con una actitud de sabia mansedumbre, humildad. Aprended de mí, dice Jesús, que soy sabio y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que, en definitiva, Santiago está diciendo, si tú quieres ser sabio, tienes que mostrar con tu vida a Jesús, que era manso y humilde de corazón, que era sabio según Dios. Los hombres menospreciaron a Jesús, lo crucificaron, lo quisieron quitar de en medio, pero sin embargo en él no había habido ningún hombre tan sabio como Jesús, ¿no? Hay alguien mucho más sabio que Salomón y mucho más santo que el templo, dice Jesús, que era él. Por lo tanto, la segunda manifestación es nuestra ética, nuestra conducta, cómo vives, no solo cómo hablas, sino cómo vives. Hermanos, no se trata, la buena conducta, ya lo sabéis, no se trata de lo políticamente correcto, ¿verdad? Hay cosas políticamente correctas, pero nosotros debemos dar un paso más. Lo políticamente correcto muchas veces va en contra de la palabra de Dios. Lo políticamente correcto es lo que te conviene sociológicamente hablando. Pero nosotros debemos guiarnos no por lo políticamente correcto, sino por la palabra de Dios, que es santa y sabia. Y hacer no lo políticamente correcto, sino lo correcto, que a veces es mucho más difícil que lo políticamente correcto, porque implica un riesgo para ti, porque implica vivir de forma diferente que las personas que te rodean, que harán lo políticamente correcto y tú vas a decir, no, yo voy a hacer lo correcto. Así que debemos mostrar con nuestra conducta la sabiduría se demuestra con una vida de amor y obediencia a Dios y su palabra, con una vida de santidad y justicia, de fe y de testimonio. ¿Eres sabio y entendido? Muéstralo con tu vida. No vayas por ahí diciendo, qué inteligente, qué sabio que soy. Demuéstralo con tu vida. Demuéstralo con tu humildad, con tu bondad, con tus buenas obras para ayudar a los demás. Vamos ahora a pasar a la tercera manifestación de la sabiduría, que es el testimonio de Cristo y la sanidad verbal. Hablamos de esto el domingo pasado, ¿vale? Estuvimos hablando de esto cuando hablamos de Santiago capítulo 3, hace 15 días. Nuestra forma de hablar debe ser santa y sana.
Lo cual, en ningún momento estoy pensando en una forma santurrona, ¿verdad? No es lo mismo santa que santurrona. O no es lo mismo una forma sana que la mojigatería de no decir ciertas palabras porque parece que no suenan bien o que no son suficientemente finas o no sé qué. Muy bien, dejad que los niños vengan a mí. Hoy tenemos aquí a Abigail que está disfrutando como nunca. Qué bien. Bueno, como os decía, la sabiduría se manifiesta en nuestra forma de hablar y en nuestro testimonio del Señor. ¿Cuál fue la primera manifestación de que el ser humano se había rebelado en contra de Dios y había pecado? La primera. ¿Qué les sucedió a Adán y Eva? ¿Comieron del fruto prohibido? ¿Vieron que era agradable a los ojos y codiciable? Había una voz que les susurraba: desobedece a Dios, Dios no quiere que seas como Él, tú puedes ser mucho más, puedes ser como Dios, ¿verdad? Esa voz sigue sonando, hermanos, esa voz está ahí, sigue sonando. ¿Cuál fue la primera consecuencia? El temor. No había miedo. Antes de pecar no había miedo. Había una relación personal con Dios buena, llena de felicidad, llena de paz. Había un paraíso lleno de frutos no prohibidos que podíamos disfrutar. Pero cuando el ser humano se enfrentó a Dios y quiso rebelarse en contra de Dios y desobedeció, apareció el miedo, el temor. ¿Y qué más? Y la mentira, ¿verdad? Y la mentira, eso fue lo primero. Las excusas. La mujer que me diste me ha dado. Yo no quería, pero sí, no, tú sí querías también. Aunque te lo diera tu compañera, tú podías haber dicho que no, ¿verdad? Y entonces hay una cadena de mentiras que el ser humano ya abandona la verdad de Dios porque piensa que la mentira le va a proteger o que la mentira le va a dar ventajas. Y así estamos, vivimos todavía en un mundo de lo políticamente correcto y de la falsedad, la mentira, el engaño, la seducción. Lo compro y te lo vendo por 10 veces más, porque así gano más, ¿no? Ahora resulta que hemos estado pagando la gasolina y el gasoil, el gas y todo esto, y que en vez, los que lo venden, en vez de hacer pequeños los márgenes, han hecho todo lo contrario, ¿no? Como todo se ha disparado, como ha habido una inflación bestial, pues ellos han aumentado los márgenes y han ganado más. Las eléctricas, las petroleras. O sea que esa otra frase hecha: a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Como os decía, debemos buscar la sanidad verbal, porque cuando entra el pecado aparece siempre la mentira detrás. Es parte del séquito, la mentira. Cuando hay una situación que debemos ocultar, de robo, de desfalcos, ¿qué hay? Pues hay un castillo de mentiras. Se edifica normalmente un castillo de mentiras para que no descubran lo que has hecho. Así que, queridos hermanos, hablemos la verdad en amor, hablemos bien de una forma sana, de una forma santa. Acordémonos que la lengua, nuestra forma de hablar, es como un interruptor. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hablamos la verdad de Dios en amor. Hablamos los unos con los otros de una forma edificante, con palabras sanas. Pero si no, lo contrario, las palabras corruptas y obscenas aparecen y el interruptor se baja. Perdemos la plenitud del Espíritu Santo. Cuando hay mentira, cuando hay palabras duras, cuando hay palabras corruptas o obscenas. Así que esto nos lleva a la cuarta manifestación de la sabiduría de Dios, que son sus maravillosas características. Hermanos, ¿habéis visto cómo es la sabiduría de Dios?
Santiago, capítulo 3, nos lo dice muy claro. Versículo 17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, santa, sin pecado, sin manchas. Es pacífica. La sabiduría esta está al servicio de la paz. La paz con Dios, la paz conmigo mismo, la paz con los demás, la paz, ¿no? Es pacífica, no busca la guerra, no busca la ventaja, no busca la ganancia fácil, busca la paz y sobre todo la paz con Dios. La sabiduría que viene del Señor es amable, es benigna, está llena de misericordia hacia los que nos necesitan, hacia las personas que lo están pasando mal. Es una sabiduría que está llena de buenos frutos. Es una sabiduría que confía en el Señor. ¿Vale? Es una sabiduría que viene de la fe, no tiene incertidumbre, al contrario, es confiada, da pasos de fe para conseguir glorificar a Dios en nuestra vida. Y es sin incertidumbre ni hipocresía. No es una sabiduría de la falsedad, del maquillaje, de la máscara. Es una sabiduría en la que podemos abrir el corazón que Dios ha limpiado, que Dios ha transformado. Este corazón de piedra ha sido cambiado por un corazón de carne que ama a Dios, que ha recibido la palabra de Dios, y podemos vivir sin hipocresía. Podemos también, hermanos, podemos mostrarnos vulnerables porque lo somos, porque somos pecadores. Y porque los hermanos, cuando te muestras tal cual eres, te pueden ayudar, pueden decir, mira, esto que te está pasando, que te perjudica, que te hace sentir mal, puedes corregirlo de esta manera. Podemos edificarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. Así que el Señor nos ayude a sembrar el fruto de justicia en paz y a vivir en paz y a hacer la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos, ¿no? Ellos heredarán la tierra, los mansos y los pacificadores. De ellos es el reino de los cielos. Aquellos que en vez de destruir la paz, las relaciones humanas tan importantes y a la vez tan complejas, tan necesitadas de que vivamos las relaciones humanas con sabiduría. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago, los pleitos entre vosotros, las peleas. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Verdad? Santiago recoge, si os fijáis de nuevo, la división en capítulos a veces nos separa cosas que van juntas. Porque esto mismo es lo que Santiago ha dicho en el versículo 14. A ver, que pretendes tener la sabiduría de Dios y lo que tienes son celos amargos y contiendas en tu corazón. Tienes un corazón en lucha, en tensión, en la que tienes cosas contra los demás. Hombre, por favor, dice Santiago, no te jactes ni mientas contra la verdad. Esta no es la sabiduría del Señor. Porque, versículo 16, porque donde hay celos y contiendas, sabéis, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y esta es la sabiduría de este mundo. Estos son los resultados de aplicar el piensa mal y acertarás, el pega primero y todas esas cosas que nos dice el mundo que debemos hacer, ¿no? Ser duros en las relaciones, ser hipócritas en las relaciones, ¿no? Entonces, por esta razón, y de esto hablaremos Dios mediante el próximo día, las relaciones humanas necesitan mucho de la sabiduría de Dios. Necesitan que realmente quitemos esos clichés, esos principios del mundo con los que hemos vivido antes de conocer al Señor y lo que apliquemos en nuestras relaciones sea el amor, la paciencia, la bondad, buscar el bien y honrar al otro, reír con los que ríen, pero también llorar con los que lloran.
Eso es lo que edifica las relaciones humanas. Cuando somos asequibles, cuando somos personas compasivas, comprensivas, empáticas, cuando nos acercamos a los demás no pensando qué puedo obtener, sino qué puedo dar, cómo puedo ayudar. El próximo día, Dios mediante, hablaremos de esto, porque vivimos en un mundo complicado y el capítulo 4 de Santiago nos habla de la importancia que tiene nuestra fe en Dios, nuestra vida de oración, para que podamos vencer en esta lucha contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad y contra un mundo perverso, pervertido y perverso, que nos quiere arrastrar a su terreno y mancharnos de chapapote para que nuestro testimonio sea inaceptable, sea algo que nadie quiera, ¿no? Que realmente no llegue al corazón de los demás. Así que el Señor nos ayude. No tengáis dudas, hay dos clases de sabiduría. ¿Con cuál te vas a quedar? Yo tengo en mi corazón, y ojalá a partir de ahora mucho más, que nuestras vidas estén guiadas por la sabiduría de lo alto, la sabiduría del Señor. Que tienes necesidad, que estás en medio de una prueba, que tienes un problema difícil, que hay relaciones complicadas, quizá con tu pareja, o es posible que sea con tus amigos, con tus otros familiares, con los compañeros de trabajo o vecinos. Hermanos, si necesitas sabiduría, aquí tienes la promesa del Señor. Quien tenga necesidad de sabiduría, que la pida, que me la pida, dice el Señor, porque yo la doy abundantemente y sin reproche. Que el Señor os bendiga. Amén.